Muy buenos días, queridos hermanos. Estamos otra vez aquí para grabaros un nuevo vídeo. En este caso será nuestro quinto vídeo acerca de las preocupaciones desmesuradas, tema que durante estas semanas pasadas hemos ido abordando. En esta ocasión, las preocupaciones desmesuradas veremos cómo son inútiles, sirven de poco, son inviables. Y vamos a leer el texto en el que nos vamos a basar, en Mateo capítulo 6, versículo 27. Dice ahí el Señor, Noemí, si puedes, me das las gafas, que las tengo ahí dentro, que me las he olvidado. Es que vengo con compañía y con las prisas me he olvidado de las gafas. Perdonar. Vale, gracias, Noemí. Os decía que íbamos a leer el capítulo 6 de Mateo, versículo 27. Dice aquí el Señor Jesucristo: ¿y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Sí, por mucho que se afane, acabamos de leer, no puede añadir a su estatura ni un codo. Incluso, puestos a decirlo, el salmista todavía va más lejos. Mirad lo que dice en el Salmo 127, los dos primeros versículos. Salmo 127, versículo 1 y versículo 2. Dice lo siguiente ahí: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Y añade: por demás es que os levantéis de madrugada, y que vayáis tarde a reposar, y que incluso comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. Como detrás de todo lo que hagamos no esté el Señor, lo tenemos, pero que muy mal. Bien, a mis espaldas, espero que se vea bien, tenemos un pueblo muy bonito. Todos los pueblos de por aquí son muy bonitos. Y he querido precisamente grabar este vídeo a las espaldas de este pueblo. Preocupaciones desmesuradas, fuera de sí, exageradas, que no tienen sentido. El pasaje paralelo a este de Mateo, que se encuentra en Lucas capítulo 12 y versículo 26, añadirá un matiz a tener en cuenta por nosotros. Allí se dirá: pues si no podéis ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Acerca del añadir a nuestra estatura un codo, tengo que decir que hay otras versiones. Yo estoy usando la Reina Valera de 1960, la versión que siempre acostumbro a usar. Muy buena versión, por cierto. Pero hay otras versiones que también son igualmente de buenas y de fiables, como es la versión internacional, como es la versión de la Biblia de las Américas, como es la versión de las ediciones paulinas, esta es católica, por cierto, como es la versión hispanoamericana y otras muchas más. En estas versiones no dicen o no traducen añadir a la estatura un codo, sino añadir una hora al curso de nuestra vida.
O sea que cambian lo de la estatura por lo del curso de nuestra vida. Una hora. Bien, no podemos dogmatizar, porque el tema no está suficientemente claro, y yo no lo voy a hacer. Sin embargo, es bueno que entremos en ello. En cuanto a ello, aunque al principio nos suena algo extraño, claro, yo le voy a alguien que está acostumbrado a leer la versión que uso yo, la Reina Valera del 60, y le leo esto y se queda, pone una casi cara de tonto, ¿verdad que sí? Nos suena algo extraño esta nueva traducción, porque ya durante tantos años nos hemos familiarizado con la traducción del codo. Yo llevo casi 60 años estudiando la Biblia en esta versión y ya estoy acostumbrado, ¿verdad que sí? Entonces todo lo que no sea añadir a su estatura un codo, nos quedamos con cara de perplejidad. Sin embargo, hay algunas cuestiones que, como he dicho antes, sin dogmatizar, no debemos de dogmatizar, pero hay algunas cuestiones que sí que debiéramos considerar y que más bien van en esta última línea de traducción. Primera cuestión. Mientras que pocas personas aspiran a ser medio metro más alta de lo que son, que sería más o menos lo del codo. El codo tenía unos 50 y tantos centímetros. Pues bien, yo creo que hay muy pocas personas que aspiran a ser medio metro más alta de lo que son ahora. Sin embargo, esas mismas personas sí que desearían prolongar su vida. Claro que sí, porque esto es más factible que no lo otro. Primera razón. Segunda razón. Si nos preocupa y estamos ansiosos por la falta de comida, que es el tema que el Señor denuncia aquí en el capítulo 6 de Mateo, pregunto yo, ¿no es porque en el fondo queremos seguir viviendo y prolongar nuestra vida algún tiempo más? Por eso necesitamos comer y por eso nos sentimos ansiosos de que no nos llegue la comida. Pues hombre, eso de alargar un poquitín más la cosa, no nos sería nada mal. Hemos de reconocer que esta lectura, la de esas versiones que he dicho yo, bajo mi punto de vista, vuelvo a insistir que no me puedo poner dogmático aquí. Bajo mi punto de vista, es más apropiada al contexto inmediato. Y luego la tercera razón. Mientras que aspirar a crecer un codo es, pero que muy difícil, prácticamente es imposible. Con gimnasia y con terapias de estas que nos dicen los fisioterapeutas y eso podemos crecer 5 centímetros, 10 centímetros, etcétera, etcétera. Creo recordar ahora que Messi, cuando vino al Barça, era muy pequeñito y le dieron no sé si hormonas de crecimiento o algo así y por lo menos creció un poco, pero ya veis, sigue siendo muy pequeñito de estatura. Pensar en medio metro es una locura, es una locura. Sin embargo, si eso es muy difícil, extender por una hora la duración de nuestra vida sí que podría ser más plausible. Sí que podría ser que nuestra vida se alargue una hora más. Y bueno, pues en esa hora podríamos alimentarnos. Conclusión. Queridos hermanos, en lugar de invertir energías en alargar como sea y cueste lo que cueste nuestra vida, es mucho más sabio hacer nuestras las palabras de David cuando dice: Señor, hazme saber mi fin y hazme saber cuál es la medida de mis días, para que yo sepa cuán efímero soy. ¡Ay, qué oportuno es aquí David! Hazme saber esto, para que yo sepa cuán efímero soy. El hombre y la mujer, y los animales también, por qué no decirlo, estamos de paso por la tierra. Somos efímeros.
Esto está en el Salmo 39 y versículo 4. Y también en otra versión, en la versión internacional. O también aquellas otras palabras que también dice David en el Salmo 31, versículo 15. Le dice a Dios: en tu mano están mis tiempos. Pero además, sin olvidar el versículo anterior, que dice: mas yo en ti confío. Primero le dice en el 14, Señor, yo en ti confío, tú lo sabes. Y luego a continuación añade, porque yo confío en ti, en tu mano están mis tiempos, tú eres el guardador de mi vida, tú tienes el control de mi vida, por lo tanto no voy a estar preocupado. Todas estas preocupaciones desmesuradas que el Señor Jesucristo cuando venga a la tierra predicará en Mateo 6, no van conmigo. Por lo menos en este momento de su vida, porque luego David también cometió algunos errores y falta de espera en Dios también. Sí, pero bueno, en este momento por lo menos no. Así pues, queridos hermanos, concluimos afirmando que el remedio para la ansiedad está en nuestro conocimiento experimental de Dios. Y quiero insistir en lo de conocimiento experimental. Porque aquellos que llevamos muchos años, yo ya llevo casi 60 de convertido al Señor, tenemos un conocimiento teológico de Dios muy amplio. Pero claro, ¿es siempre ese conocimiento teológico de Dios lo mismo que el conocimiento experimental? ¿O nos hemos quedado solamente en la teología? ¿O nos hemos quedado solamente en la letra de la palabra? Bueno, no es mala, la letra de la palabra, Dios mío. No me puedo contradecir con lo que estoy enseñando yo continuamente, pero ante todo hemos de tener un conocimiento experimental de Dios. Ese es el que nos llevará a hacernos fuertes, con promesas suyas, como las que escribe Pedro. ¿Qué escribe Pedro? Aquellos sufrientes. Porque ellos eran sufrientes. Eran unos cristianos que estaban siendo perseguidos, que lo estaban pasando muy mal. Y cuando les escribe la primera de sus cartas, capítulo 5 y versículo 7, dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Queridos receptores de mi carta, echar toda vuestra ansiedad sobre Dios, porque Dios tiene cuidado de vosotros. Y yo os lo podría decir por experiencia, las veces que me libró de momentos de apuro. Y con vosotros va a hacer exactamente lo mismo. Y también podríamos recurrir a aquellas palabras que escribe no Pedro, sino Pablo, cuando en Filipenses capítulo 4 y versículo 6 les dirá a los filipenses: por nada estéis afanosos. Fuera estas preocupaciones que no tienen sentido, que están siendo desproporcionadas. Por nada estéis afanosos, le dirá Pablo a los filipenses. Pero es que lo mejor de estas palabras es que el apóstol San Pablo no se las dice estando tomando el sol en una playa. En una playa de esas que van ahora todos, de Cancún, en una playa de Cuba, de las costas del Caribe, allí tomándose su... No, hombre, no, así es muy fácil decir por nada estáis afanosos. Pero es que él las escribe desde una cárcel, Él no estaba en ninguna playa. Ni estaba tomándose un refresco, ni tomando el sol. Él las escribe desde una cárcel. Ya sabéis lo mal que se pasa en una cárcel. Pues él aún tiene ánimo y valor para decirles a aquellos receptores de su carta: por nada estéis afanosos. Porque él no se desesperó. Él sabía que si el Señor permitió que injustamente lo apresaran y lo llevaran a una cárcel allá en Roma, donde estuvo 2 años preso,
sería por alguna razón. Y en esta misma carta habla, cuando da saludos, que los de la casa de César les mandan saludos. Y uno dice, pero bueno, ¿cómo los de la casa de César? Nerón era el que reinaba entonces. En la casa del César hay algunos que se han convertido al Evangelio. Pues claro que sí, y ahora mandan saludos. Pero ¿cómo se han atrevido estos que les va la misma vida? Han tenido el valor de decirle a César, no eres tú nuestro Dios, tenemos un Dios y un Rey superior a ti, que es el Dios del apóstol San Pablo, el Señor Jesucristo. ¿Pero cómo se han atrevido? Pues ya lo creo que sí. Los de la casa de César os saludan. Os saludan. Y luego dice también, creo recordar, porque ahora juego con la memoria, que ya sabéis que es el vicio más pronunciado que tengo, que dice que él ha predicado el Evangelio en aquella zona y ha llegado hasta el pretorio, esa es la expresión, sí, hasta el pretorio, es decir, hasta la guardia de César. Pero bueno, ¿cómo ha podido ser esto así? Pues claro, el Señor tenía, hola, buenas tardes, el Señor tenía un propósito muy claro para permitir que fuese apresado. Allí había un pretorio que tendría que escucharlo. Allí habría los sirvientes de César, que no solamente lo iban a escuchar, sino que se convertirían al Señor. Por lo tanto, el Señor, cuando permite las cosas, Él sabe por qué. Él sabe por qué. Él nunca busca lo mal para nosotros. Hemos de continuar, que el tiempo pasa y ya empieza a pasar gente por aquí, como habéis podido observar, por este camino. Es un camino forestal. Y cuando llevemos a la práctica estas dos recomendaciones, la que nos ha hecho el apóstol San Pedro y la que nos ha hecho el apóstol San Pablo, será entonces, queridos hermanos, cuando experimentaremos en nuestro interior no las zozobras de la vida, ni la ansiedad de la vida, sino la paz de Dios que guardará nuestros corazones y nuestros pensamientos. Frase que también dice a los filipenses. Quiero decir alguna cosita acerca de este versículo. La paz de Dios. La paz de Dios. Fijaos que el apóstol San Pablo no habla de la paz con nosotros mismos. Muchas veces, para justificarnos no sé de qué, decimos, bueno, yo tengo buena conciencia de lo que he hecho, yo tengo paz conmigo mismo. No dice la paz con nosotros mismos, porque para tener paz con nosotros mismos tenemos que serle fieles a Dios, y muchas veces no le somos fieles, y al no serle fieles a Dios no podemos tener paz con nosotros mismos. Tampoco dice la paz con nuestros semejantes, porque para tener paz con nuestros semejantes, aquí hay dos partes, y tenemos que contar con su corresponsabilidad. En otro lugar escribirá el apóstol San Pablo, en lo que dependa de vosotros, tened paz para con todos, pero claro, aquí hay dos partes, si la otra parte no quiere. Por eso no dice la paz con nuestros semejantes, sino que dice muy intencionadamente la paz de Dios. Y para tener paz con Dios, o mejor dicho, para tener en nuestras vidas la paz que Dios nos da, tan solo hemos de contar con su fidelidad. Y el Señor nunca falla. El Señor, cuando promete, cumple. Escribirá Santiago, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, de allá, de Dios, del Padre de las luces, donde no hay mudanza ni sombra de variación. Sí, si queremos tener este estado de paz interior, hemos de saber que solo viene de lo alto, del Padre de las luces. Por lo tanto, queridos hermanos, termino ya este vídeo recordando que estamos en la cuarta de las preocupaciones desmesuradas, y es que son inútiles, no sirve para nada. ¿Para qué? Son inviables. Y dejadme que, como siempre,
termine en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias por esta paz que solamente tú nos has podido dar y que la guardas y que la conservas. Gracias te damos, Señor. Si dependiera de nosotros la paz, qué mal lo tendríamos. Sin embargo, tú nos la das y tú la conservas. Gracias por ello, Señor. Ahora queremos pedirte que podamos apropiarnos esta máxima del Señor Jesucristo, que no tenemos que preocuparnos en exceso por ciertas cosas porque son inútiles, porque no podemos alargar a nuestra estatura un codo, ni podemos alargar una hora a nuestras vidas. Tú tienes el control de nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, para creer en la práctica esto. Y recibe nuestra gratitud por todo ello, por la salvación que nos diste en Jesucristo. En su dulce nombre te lo pedimos. Amén.